Video número 8. Continuación, captaciones. Vertederos de excedencias. Bueno, señores estudiantes, nos encontramos ya en la parte de diseño. Habíamos empezado a trabajar en el diseño de las rejillas, la parte de vertederos de la presa. Y vamos a trabajar entonces la parte de desagües, digamos, que es este. Aquí, por ejemplo, aquí tendríamos la rejilla y este tipo de perfil que vamos a hacer vertederos de excedencia. Esta agua cae en esta estructura que simula la caída del agua y llega a esta zona donde generaríamos un resalto hidráulico con el objeto de disipar energía, ya que si no disipamos energía y no tenemos esta estructura de pozo de amortiguación, entonces de pronto, si no tenemos estructura, se generarían socavaciones aquí y tendería a que la presa falle. Bueno, entonces vamos a ver esa parte del vertedero de excedencia. En el trazado de la sección transversal de las obras de excedencia, se busca adoptar la forma más satisfactoria del perfil del agua, teniendo en cuenta el flujo de la lámina vertible. Se ha adoptado un vertedero central que permite el paso del gasto medio de la fuente superficial y un vertedero de crecida que permite el paso del gasto máximo estimado cuando se produce creciente. Entonces vamos a diseñar nosotros para un gasto medio, pero también vamos a diseñar para un gasto máximo. ¿Cuándo? Cuando viene la creciente, ¿no? Digamos, caudal máximo en la pérdida de retorno de 100 años. Las obras de excedencia pueden ser de diferentes formas. Estas se seleccionan de acuerdo con la topografía del lugar, por la magnitud del caudal de diseño, por el costo o por las condiciones de cimentación de la estructura. La forma ideal es aquella que favorece el caudal y descarga y que al mismo tiempo impide la eventualidad de efectos nocivos a la estructura, tales como vacío parcial, las pulsaciones de la vena, vibraciones, etc. El trazado de la cresta debe ser hecho para el caudal máximo esperado, o sea, para la mayor carga de diseño. Entonces, debemos de evitar, cuando diseñemos las obras de excedencia, no, debemos de evitar el vacío parcial, las pulsaciones de la vena y las vibraciones. Para el caso de pequeñas obras de excedencias, en nuestro medio es frecuente utilizar vertederos de planta recta y perfil triple Krieger, de paréntesis West. Este vertedero se caracteriza porque adopta a partir de la sección de control la forma de flujo del agua. Entonces tendremos nosotros esa forma de flujo del agua en el vertedero. Entonces, el vertedero tipo Krieger consta básicamente de las siguientes partes. La sección de control, pozo de amortiguador, pozo amortiguador, aquí vamos a disipar la energía, ¿no? El disipador de energía, y el canal de descarga. Dice, la forma típica de un vertedero Krieger se esquematiza en la figura 5.14. Entonces tenemos esta estructura. Miren ustedes, esta es una presa. La presa puede ser vertical, así, o podemos inclinarla un poco, o podemos inclinarla harto, ¿no? Entonces aquí podemos nosotros cambiar este diseño vertical, podemos más inclinado o más inclinado, ¿no? El diseño del perfil Krieger se adopta desde aquí hasta esta parte, hasta este punto, donde es el punto de tangencia con una pendiente 1,04. En ese caso, ahí se acaba el perfil Krieger. Después utilizamos esta estructura como pozo de amortiguación y tendríamos nosotros después un colchón de amortiguación horizontal. Entonces tenemos varios elementos de diseño. H, que es la altura del fondo al pico del vertedero. H sub D, que es la altura del nivel del agua en condiciones máximas. Y H sub A es la cabeza de velocidad. Y esto, H sub D más H sub A es igual a H sub E, que es la suma de las dos alturas. ¿Qué tenemos aquí? Un valor de Z. Z, que es la diferencia de niveles entre el fondo
y el valor de H sub A. Ese valor es un valor de Z. Tenemos dos distancias aquí, una distancia Y, que es la altura desde el punto de donde inicia la curva hacia este punto donde se une con la relación 1, 4. Esta sería la altura Y. Y esta la altura, el ancho X con esta relación. Si ya determinamos nosotros este punto, pues yo puedo determinar Y y determinar X. Y sub 1 es la profundidad antes del resalto hidráulico. Y será un flujo supercrítico. Y sub 2, que es la profundidad del resalto, de profundidad después del resalto hidráulico, o sea, un flujo subcrítico. ¿Qué más tenemos? Este AH, esta es la altura de este dientecito para que genere el resalto hidráulico. H sub 3, Y sub 3 es la altura del nivel del agua después del resalto hidráulico. Y tenemos también L sub J, que es la longitud, ¿no?, del pozo del resalto hidráulico. Entonces tenemos todas esas magnitudes. Aquí podemos ver en esta figura, pues, mira el agua, aquí una presita, ¿no?, la presa que tenemos, el resalto hidráulico, el perfil Krieger aquí, ¿no? Y aquí se genera el resalto hidráulico y el agua está saliendo. De lado y lado son las aletas de salida. Entonces aquí se genera el resalto hidráulico, perdemos energía y el agua sale después de esto. Bien, entonces tenemos algunas variables, ¿no? K y N, exponentes de la ecuación de perfil, X, distancia horizontal medida a partir del origen de coordenadas, Y, distancia vertical medida a partir del origen de coordenadas, H sub A, cargas de velocidad, ¿no? Entonces ya tenemos H sub A y H sub D. H sub D, altura sobre la cresta del vertedero, H sub E, carga total sobre la cresta, ya hemos dicho nosotros. H, altura del dique hasta la cresta del vertedero, ¿no?, esta altura. C, coeficiente de descarga, depende del tipo de vertedero. L, longitud de la cresta del vertedero, es la longitud que nosotros la damos, ¿no?, cuánto es el ancho de la estructura que se va a hacer. Caudal máximo de diseño en metros cúbicos por segundo, o sea, máximo. ¿Qué quiere decir? Este es el caudal de crecida. Velocidad crítica, profundidad crítica, flow al pie de la presa, V1, velocidad al pie de la presa. Z, altura medida desde el nivel máximo de aguas arriba de la estructura hasta el nivel de pozo de amortiguación. Bueno, Y sub 2, altura de resalto en el pozo de amortiguación. Y sub 3, altura de la salida del canal de descarga. L sub J, longitud del pozo de amortiguación. La secuencia meteorológica se puede presentar de la siguiente forma, dice. Cálculo de la longitud de la cresta se determina de acuerdo a la topografía y a la geología del lugar. Yo diría que nosotros tenemos un ancho de río y entonces cogemos una longitud de acuerdo al ancho y una longitud menor y encauzamos por aletas la parte lateral del río. Entonces dice, este es un dato dado, ¿no? Cálculo de la carga de diseño H sub D, dice, se considera que el vertedero es de cresta ancha y se utiliza la fórmula de Francis. Entonces, caudal máximo es igual a 1,56 L, que es un valor conocido, porque lo damos nosotros, y el caudal máximo es el caudal de crecida, K es 1,56, y entonces tendremos el valor de H sub D. Se determina el efecto de la velocidad mediante la relación H sobre H sub D, ¿no? Entonces tenemos aquí el valor de H y H sub D, ¿no?, para sacar el valor de H sub D. Dice, si la relación H sobre H sub D no es mayor a 1,33, se considera que el efecto de la velocidad es significativo. Luego se considera que H sub E es igual a H sub D más H sub A. Con este H sub D calculamos la velocidad y determinamos el valor de H sub. Entonces, con este valor, ¿no?, podemos nosotros sacar un valor, ¿no? Entonces, con esto podemos determinar el valor de H sub. Entonces, dice, se determina el valor de la velocidad de flujo de la cresta del vertedero, ¿no? Se utiliza la ecuación de continuidad. Velocidad, la que queremos nosotros, es igual al caudal de crecida sobre el área. El área está en función de la altura H sub D, ¿no? Entonces, velocidad y caudal dividido entre área.
Se calcula la profundidad crítica y eso que y la Y crítica es igual a Q cuadrado sobre G. Este caudal es unitario, ¿no? Caudal unitario dividido entre G. Entonces, esta es la profundidad crítica, ¿no? Entonces, para calcular el valor de Y sub C. La velocidad crítica del sistema es igual a raíz cuadrada de G por Y sub C. Aquí, este valor de Y sub C es para canales de sección rectangular, ¿no? Esta también es para canales de sección rectangular. Una vez que hacemos eso, dice, se calcula el perfil del aliviadero mediante la utilización de parámetros K y N, que se encuentran en función de la pendiente de la cara aguas arriba del vertedero tipo Krieger. Los valores de K y N son los siguientes. Para vertical, 2K, 2 y N 1,85. O sea que si yo me voy como este es vertical, entonces K, para diseñar todo este sistema, K es igual a 2 y N es igual a... aquí está la tabla correspondiente, entonces 1,85. Si tenemos una pendiente 3,1, 1,93 y 1,83,6. ¿No? O sea, por eso yo les decía que aquí pues, podemos empezar a hacer más pendiente, más pendiente. Alguna vez me tocó hacer un diseño de estos y yo no quería que se hiciera muy profundo esta hacha. Y hicimos muy pendiente esto y pusimos por aquí nomás, un caminito muy cerca. Y hicimos porque si lo hacíamos muy alto, era peligroso que el río se llevara a la estructura. Entonces lo hicimos muy pequeño aquí, cosa que venga el río y pase por el sistema y no nos lo dañe. Bueno, la fórmula dice, para pendientes intermedias, los valores aproximados de K y N pueden obtenerse graficando los anteriores valores contra las pendientes correspondientes e interpolando en la gráfica los valores requeridos por cualquier pendiente dentro del rango de... La fórmula general de la ecuación, esta es la de perfiles Krieger, de perfiles Krieger, es igual a X a la N es igual a K por H sub D, ¿no? Y ¿cuál es el H sub D? La distancia del nivel de la cresta al pico, ¿no? Entonces tendremos que aquí tenemos este valor de H sub D, que es de nivel máximo de aquí, y este H sub A es la cabeza de velocidad, al cuadrado sobre... Bueno, entonces tendremos nosotros lo siguiente. Esta es la fórmula general, donde X y Y son las coordenadas del perfil de la cresta con su origen en el punto más alto de esta. En la figura 5.15 se encuentran diferentes tipos de vertederos huesos. Entonces miren ustedes, yo tengo aquí la parte, aquí se inicia la cresta, ¿no? Pero de aquí para acá tendría yo esta determinación, ¿no? Esta es la pendiente vertical, esta es la otra pendiente que se va haciendo más, digamos, mire, 1, 3, 1, 3. Aquí tendríamos pendiente 2, 3 y aquí teníamos pendiente 3, 3. Entonces, ¿cuál pendiente? Pues la que quiera, ¿no? Yo alguna vez determiné esta para que viniera el agua aquí, no se viniera a ser muy profundo, y entonces viene el agua y saca las piedras de aquí, pero en condiciones del río de crecida no me daña la estructura, en cambio aquí sí me puede dañar la estructura. Bien, entonces tendríamos nosotros aquí las ecuaciones para este tipo de estructuras, para este tipo de estructuras también, para aquí, ¿no? Y para acá, están el valor de X y Y. Aquí tenemos nosotros, si vemos más, si la vemos más cercano, digamos que dice que esta distancia de aquí a aquí, donde está este punto, es 0,175 h sub d. Y de aquí a este punto, donde inicia, es 0,282 h sub d. Este radio es igual a 0,2 h sub d y este radio es igual a 0,5 h sub d. Este radio de aquí, entonces con esto podemos nosotros determinar toda la figura. Aquí tenemos, por ejemplo, este R es igual a 0,45 h sub d. ¿No? Y este punto de aquí está a 0,119 h sub d. Con eso podemos nosotros. Y esta es la expresión de la ecuación correspondiente. Bueno, entonces tenemos nosotros los valores de K, y con ese K determinamos el tipo de perfil. Y estas son formas estándar de los perfiles tipo West, ¿no? Esto lo pueden
ver, ustedes si lo pueden, si quieren, lo pueden ver en el libro de hidráulica de canales abiertos de Bentechow. Aquí están todos los perfiles FIG, o ustedes ya lo han de haber visto en hidráulica. Entonces vamos a ver ya, entonces dijimos que ya diseñamos esta zona, la parte de arriba, en el perfil. Ahora sí entramos, es decir, tenemos diseñada ya esta parte, ¿no? Con toda esta zona de aquí y aquí. Listo. Y aquí empezamos a hacer el otro cálculo del pozo de amortiguación. Entonces veamos a ver cómo sigue esto. Entonces dice diseño del pozo de amortiguación. Consiste en una estructura corta en concreto situada al pie del aliviadero con el objeto de producir y retener el resalto hidráulico y para convertir el flujo supercrítico en flujo subcrítico. Condición esta última necesaria para no generar la socavación de la estructura aguas abajo del pozo. Ya habíamos hablado sobre esa situación. Dice, se estima la velocidad de su 1 al pie del aliviadero. O sea, ¿qué vamos a calcular? ¿No? Yo aquí en el aliviadero tengo Y1 y aquí con este Y1 y la longitud que tengo, entonces tendría el área y el caudal dividido entre el área me va a dar la velocidad. Y aquí ya tengo la profundidad después del resalto. Entonces vamos a ver cómo nos batimos en ese caso. Dice, se estima la velocidad V1 al pie de la aliviadero. Entonces, V1 es igual a raíz cuadrada de 2G, Z menos 0,5 H sub D. Esta es una fórmula de la velocidad al pie del aliviadero. Z es un valor conocido y H sub D conocido. Y tenemos determinado la velocidad V1. Entonces dice la altura del agua, Y1 es igual al caudal, ¿no? El caudal, no, área es igual a caudal sobre velocidad. Entonces, caudal dividido entre velocidad V1, pero es área. Entonces decimos nosotros Y1 y entonces este que estaba dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, aquí era área, ¿no? Entonces, el que está aquí, L, pasa a multiplicar, pasa a dividir. Disculpa. Bueno, entonces determinado Y1, que es la profundidad antes del resalto, puedo calcular el número de Froh. Froh es igual a 20 S1 sobre raíz cuadrada de G por Y1. Aquí tengo que hacer una aclaración. Este Froh es igual a B1 sobre raíz cuadrada de G por D1, o sea, la profundidad hidráulica. Pero en canales de sección rectangular, como son está vertiéndose en un pozo, que es la profundidad hidráulica se vuelve Y1. Por eso, esta es profundidad hidráulica, pero para los canales de sección rectangular, la profundidad hidráulica es Y1. Entonces dice, se determina la altura, el número de Froh. ¿Para qué nos va a servir el número de Froh? Para ver si es estable o no es estable. Y para determinar las condiciones aguas abajo. Se determina la altura del diente del dique en el pozo de amortiguación con base en la figura U5.1. Se determina la relación F1 versus H, ¿no? Y S1. Y se despeja el valor de H. Entonces tenemos, como ya ponemos el valor de Froh 1, ¿no? Entonces pasamos aquí, cualquiera, por ejemplo, 4. Entonces nos da 1.3, por ejemplo, H1 sobre Y1. Entonces decimos nosotros H es igual a 1.3 por Y1. Y entonces determinamos esta altura. Entonces si me da 5, por ejemplo, 5, entonces daría 2,2. Entonces H1 sobre Y1 es 2,2. Y entonces H es igual a 2,2 Y1. Como ya tenemos Y1, determinamos el valor de H. H pues vendría a ser en este caso esta alturita aquí para generar el resalto hidráulico y que no se mueva ese resalto hidráulico. Bien, entonces tenemos las relaciones entre F y H1 de esta ancha. Ahora sí, tenemos las condiciones aguas abajo. Tenemos las condiciones aguas arriba, entonces ya hemos determinado, entonces determinamos las condiciones aguas abajo, H, y vamos a saber cuánto vale Y1.
Entonces dice, si calcula el valor de la altura máxima del resalto hidráulico Y2 en el pozo de amortiguación, se utiliza la siguiente expresión. Entonces tendríamos nosotros aquí F1, H ya lo tenemos, Y1 ya lo tenemos, Y1 ya lo tenemos, y Y1 y H ya lo tenemos, y entonces aquí con esta expresión yo puedo determinar Y2. Entonces fíjese usted, yo puedo determinar la altura después del resalto con esta expresión. Si ustedes quieren, pues ya hay un programa que es el Solver, que por iteraciones sucesivas, y dándole un valor a Y2, evalúa esta expresión frente a esta expresión y me determina el valor de Y2. Esa es pues ya en la hoja de Excel tienen ustedes Solver y pueden ustedes esta ecuación resolverla tranquilamente. Se determina el valor de la profundidad de flujo a la salida del pozo, ¿no?, de amortiguación, o sea, Y3. Se utiliza la siguiente expresión. Y3 menor o igual que 2, Y2, como ya tenemos Y2, más H también dividido entre 3. Entonces aquí tendríamos que decir, Y3 es menor que esta expresión. Entonces ya tenemos nosotros aquí determinado el valor de Y3, que tendríamos nosotros aquí. Por último, vamos a ver esta distancia, esta longitud, L sub J, ¿no? ¿Cuánto es la longitud? Aquí en esta partecita de aquí a aquí se le da una curvatura, ¿no? Y desde aquí se empieza el valor de L. Entonces veamos a ver cuánto dice el valor de... Dice, se determina finalmente la longitud del pozo de amortiguación del SJ si utiliza la siguiente expresión. El SJ 6.9, Y2 menos Y1, ambos ya las tenemos, ¿no? O también el SJ es igual a 5H más Y3. Cualquiera de las dos expresiones me sirve. Bien, entonces con esto calculamos todos los elementos de este canal, esta estructura de disipación de energía. Ahora nos vamos a, que dijimos nosotros que aquí debajo hay un canal, ¿no? Aquí debajo hay un canal y por acá arriba habíamos visto en alguna de las fotografías de los... entonces aquí debajo de la estructura hay un canal, decimos. Entonces vamos a ver cómo diseñamos este canal. Acá también, si nosotros vemos la forma de estas, miren, entonces aquí debajo hay un canal, ¿no? Y debemos de tener una pendiente, miren, que tiene que ser fuerte para que las piedras no queden por aquí, sino que luego me caigan en esta zona. Entonces, debajo de la rejilla está ese canal. Vamos a ver cómo se calcula ese canal. Entonces, pasemos a la parte de abajo, donde ya está la parte correspondiente a este canal, y entonces vamos a empezar a trabajar sobre ellos. Bueno, entonces llegamos aquí. Esta es la rejilla y aquí va a caer el agua. Esta rejilla hace esta caída del agua aquí, pero es como que si cayera agua lluvia, ¿no? Entonces aquí va a haber una altura, el canal el agua que entra por aquí, ¿no? Cae a esta zona y se va llenando esto, ¿no? Porque va llenando más agua y aquí el perfil no es constante, sino es variable, ¿no? Podemos apreciar el perfil, ¿no?, que tenemos aquí, y no es un perfil constante, sino es un flujo gradualmente variable. Donde aquí tenemos el canal, la sección del canal, entonces vamos a calcular, ya tenemos el ancho B, voy a determinar la altura H sub 0, ¿no? Para ello vamos a dejar, si ya tenemos este punto con una pendiente de 20%, con este valor de B, tendremos nosotros, si yo tengo este punto de aquí, que es este, por la pendiente del 20% y con esta anchura ya tengo este punto. Entonces, en este punto yo dejo una altura, unos 10 centímetros de altura aquí, y inicio el valor, calculo el valor de H sub 0. Estos 10 centímetros es para que el agua no llegue aquí como forma de lluvia y no inunde este canal.
Entonces tendríamos nosotros que ya calculamos B y nos va a dejar determinar el valor de H sub 0. La pendiente decíamos nosotros que es del 5 al 10% porque el canal tiene piedras y entonces de pronto se pueden quedar en cualquier error en la parte de abajo. Tenemos esta altura, entonces sería la pendiente por la longitud. Esta longitud L'. ¿No? ¿Cuál es la longitud L'? Es la longitud de aquí hasta aquí, y de aquí hasta aquí, y de aquí hasta acá. ¿No? O sea, si yo tengo cuánto vale esta longitud, y yo he dicho, y yo tengo el ancho de los muros, y sé esta longitud que está en el centro, yo podría determinar esta distancia de aquí a aquí. Y de aquí a aquí le doy unos 30 centímetros de muro, ¿no? Y entonces el agua sale en este punto de aquí. O sea que yo puedo determinar L'. Hay que decir también que yo, por ejemplo, esta rejilla puede estar aquí, pero también la rejilla la puedo meter yo, no aquí, sino al lado del nudo, o sea, corriéndome hacia el nudo, poniendo la rejilla acá. Eso ya depende del diseñador. Yo puedo hacer aquí o también puedo meter la rejilla en esta parte de acá. Bien, entonces tendríamos nosotros S sub 0 por L', ya tenemos esta distancia porque tenemos esta L'. Y el tipo de régimen que vamos a tener es súper crítico porque las pendientes son fuertes, ¿no? Entonces la velocidad B sub L, que está, ¿no? Es menor, la velocidad B sub L es menor que la velocidad crítica, ¿no? O sea, bueno, entonces vamos a ver, dice, cálculo de la profundidad crítica, y es su crítica de esta misma. Entonces dice que Y es su crítica y la velocidad crítica para la sección rectangular, para esta sección. Vamos a ver cuánto. Entonces, Y sub S, la profundidad crítica es igual a Q de diseño al cuadrado. ¿Cuánto es el caudal de diseño? 2 caudales máximos diarios, ¿no? Sobre G por B, este valor ya lo conocimos cuando diseñamos a la 1/3. Entonces, tenemos todos estos valores y yo puedo determinar Y crítica. B crítica también, ¿no? Digo, B crítica es una profundidad, de la velocidad crítica es igual a la raíz cuadrada de G por Y crítica. Esto, lo que estoy haciendo es en canales de sección rectangular. El régimen, ¿no? Bajo esas condiciones. Entonces dice, cálculo de la altura del agua al final del canal recolector, H sub L es igual a 1.1 Y crítica. O sea, ¿por qué? Porque el régimen es subcrítico. Bueno. Ahora sí, cálculo de la altura del agua al inicio del canal recolector. Este valor de H sub 0. ¿Cuánto vale? Esta fórmula es aplicable cuando el canal es de sección rectangular y el régimen subcrítico, ¿no? Entonces tenemos nosotros que si es subcrítico, Y es mayor que Y crítico. Entonces podemos aplicar esta fórmula. Veamos nosotros, a ver, ¿cuánto vale H sub 0? Que es la profundidad al inicio del canal. Hay fórmulas con bajo estas condiciones. O hay veces que dice cuál es el valor de la H sub 0 si la pendiente es 0. O sea, aquí. Eso lo vemos en plantas de potabilización. Cuando son canaletas, pues este pendiente es 0. Pero aquí sí le puse pendiente. Entonces, Y crítica al cubo, ya hemos visto que Y crítica ya lo tenemos. H sub L, ya decimos que no Y crítica, también lo tenemos. H sub L lo tenemos, ¿no? L', que es la longitud, esta ya calculada, que dijimos que también la teníamos. S es la pendiente que tenemos aquí, que entre 5 y 10%. Elevado al cuadrado, menos 2, L', que ya decíamos nosotros, la L' es esta. Y S, que es la pendiente, que le damos aquí. Por lo tanto, tenemos todos los datos para calcular H sub 0. Y entonces lo hacemos aquí, calculamos H sub 0. Entonces, si yo tengo mi cota aquí, mi cota del río, el lecho del río es aquí, y con esta ancho B calculo la pendiente, y tengo la pendiente, puedo calcular cuál es la cota de este punto. Con esta cota de este punto menos 10 centímetros le damos la cota de nivel del agua, y con H sub 0 podemos calcular la cota del fondo del canal. O sea que con esto podríamos nosotros calcular todas las cotas aquí. Ahora, si yo quiero la cota aquí no es más que cojo la cota aquí y
y multiplico por ese su cero, ¿no? Que es la pendiente, por L' y me da esta cota. Entonces, fíjense, yo voy acotando desde aquí, acoté aquí, abajo, y llegué aquí con la pendiente esta, he acotado hasta este punto. Entonces, tenemos todos esos elementos. Bien, entonces, en base a eso, yo puedo ya ir diseñando mi sistema, ¿no? Ya he diseñado yo este L, este ancho B, los vertederos, me bajé H sub 0, y la pendiente y el crítica, tengo la sección es B por H sub 0, y aquí tengo una altura, y esta altura es la altura de la foto de aquí. Bien, entonces, ahora sí, llegamos a esta cajilla. El agua llega a esta cajilla y descarga, ¿no? Y por eso nosotros aquí, por ejemplo, ¿cuál sería la altura de aquí hacia acá? Pues H sub L más unos 10 centímetros o 15 centímetros que le dejemos para este punto de aquí. Pero el agua cae, el agua viene del río, viene así y no, pero viene del río, sale por este canal y se vierte aquí. Pero no quiere decir que toda la vida va a ser eso, no, porque muchas veces el río crece y a medida que crece el río va pasando más agua por aquí. Y este nivel crece más, ¿no? Inclusive se puede llegar a inundar, crece más y entra más agua por aquí. Y aquí pues se inunda. Y por eso aquí tenemos unos vertederos para botar las aguas, ¿no? Cuando ya viene mucha agua. Yo lo que estoy haciendo es trabajando para condiciones mínimas, ¿no? Para condiciones mínimas estoy diseñando esto. Pero ya cuando llueve y este nivel se eleva, por aquí entra más caudal que el caudal mínimo. Eso tienen que tener en cuenta. Pero como les digo, yo estoy diseñando para condiciones mínimas. Entonces veamos la caja de derivación. Veamos a ver si hay una cajita de derivación. Mire esta cajita de aquí. Entonces el agua llega aquí con una velocidad. El agua cae. Y aquí vamos a dejar una distancia libre de unos 15 centímetros para que el agua descargue, ¿no? No descarga ahogada, sino a superficie libre. Y entonces tendríamos este nivel del agua. Y ahora sí, digamos que están llegando a 2 caudales máximos diarios. Y por aquí sale un caudal máximo diario. Entonces por el vertedero se irá el otro caudal máximo diario. O sea que nosotros este vertedero es de excedencias, ¿no? Este vertedero. Entonces, ¿cómo hacemos para colocarle el nivel del agua? Pues yo lo fijo, ¿no? Digo, de este punto menos 15 centímetros me da este punto. Porque este punto de aquí ya lo tengo. Menos 15 me da este punto. Ahora, este punto, ¿no? De este punto, aquí, este valor de H es para las condiciones mínimas. Entonces, si yo tengo este punto menos el valor de H, tengo esto. Y de aquí, desde este punto al fondo, esta distancia mínima es de 0,50 metros, mínimo. Ahora, esto lo hago con estos. Con esto puedo yo determinar, y con las ecuaciones yo puedo determinar cuál es el valor de X sub S, ¿no? Cuál es el valor que hace este chorro hasta dónde da máximo. Y puedo determinar este valor de H sub S, que es la altura de sumergencia del tubo. ¿A qué altura de este nivel, que va a estar el nivel mínimo, puedo yo colocar el tubo de salida al desalinador? Y después, si yo determino este diámetro, puedo decir que esta altura le vamos a dejar unos 20 centímetros de alto para que aquí pues se rellene la piedra y los materiales que van aquí. Como viene mucha piedra, se queda aquí. Pero al desalinador no va esta piedra, sino aquí. Por eso aquí hay una compuerta que la desaguamos, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver cómo diseñamos esto, caja de derivación. Entonces dice, se efectuarán los siguientes diseños. Cálculo de la cámara de recolección, el vertedero de excesos, el cálculo del desagüe y colocación del tubo de salida al desalinador. Mire esa caja que tiene cámara de recolección, vertedero de excesos, desagüe, ¿no? Cálculo de la cámara de recolección. O sea, cuando llegamos aquí, nosotros llegamos con una velocidad y un caudal. Y entonces aquí se presenta este perfil. De aquí a aquí. Entonces el agua va a caer aquí. ¿Qué nos interesa a nosotros? Que el agua caiga pero no choque contra esta pared.
porque si el agua cae y choca contra esta pared continuamente, pues me la daña y me la socava. Entonces lo que yo quiero es que esto caiga libremente. Para eso, yo lo que tengo es la misma fórmula anterior, digo, X sub S es igual a 0,36B más 0,6H a la 4,6. Entonces, aquí tenemos, entonces sería 0,36B sub L, que es la velocidad que yo traía aquí, ¿no? H es H sub L, o sea, esa altura que teníamos acá, pues entonces esta H sería H sub L, ¿no? Entonces, yo tengo B sub L y H sub L, y con eso yo puedo determinar cuál es el valor de X sub S. Y también los valores de X sub Y. Esta es la vena de agua interna, pero a nosotros nos interesa esto. Entonces, si yo determino este valor de X sub S en función de este B sub L y H sub L, que ya los conozco, pues yo digo, si X es la longitud de la cajilla. Por operación y mantenimiento se adopta una longitud mínima de la cajilla, 1,20 metros. Entonces yo digo, pues de aquí a aquí me dio 80 centímetros. O de aquí a aquí me dio unos, ¿qué es? 80 centímetros aquí. Entonces digo, no, 80 no, sino que voy a ver, por seguridad le va a dar 1,20. ¿Por qué 1,20? Porque resulta que generalmente en los pozos, si ustedes pueden ver en pozos de alcantarillados, pues esos tienen un diámetro de 1,20, ¿no? Porque con 1,20 yo puedo, digamos, operar y mantener abajo de esta cajilla, ¿no? Me puedo entrar y hacer operación y mantenimiento. Por lo tanto, si este me ha dado 80 centímetros, pues yo lo que hago es aumentarle a 1,20. Si esta distancia X sub S me da 1,50, pues le pongo 1,50. Pero si me da 80, le pongo 1,20. Entonces, ese valor de X sub S lo calculamos con la ecuación correspondiente. Bien, dice, se deja 0,15 metros como valor de caída vertical y un margen de 0,50 mínimo para sedimentación y colocación del tubo de salida al desarenador. Para descarga ahogada solo se dejan 0,5 metros. Generalmente no se trabaja con descarga ahogada, ¿no? Sino para quitarnos esos 15 centímetros, se trabaja con descarga libre. Bien, aquí tenemos entonces nosotros un vertedero. Por aquí podremos ver en la fotico, por ejemplo, el agua llega aquí, miren el vertedero, ¿no? El agua llega del otro lado, con un canal aquí, descarga y aquí hay un vertedero. Este vertedero es de pared delgada, entonces el agua cae por encima del vertedero y sale al desagüe. Aquí tenemos una válvula que se abre y se cierra para lavado porque aquí va a haber los sólidos, ¿no? Hay mucho sólido aquí. Entonces, para evacuarlo, pues abro esta válvula y por aquí deshago los sólidos. Entonces, se desaguan los sólidos y los excesos que haya en este sistema. Bien, entonces, vamos a ver el vertedero de excesos, ¿no? Allí. Entonces, veamos esta situación, dice. Debido a que por norma la rejilla está calculada para captar 2 caudales máximos diarios en condiciones mínimas y por el tubo de salida al desarenador irá el caudal de diseño, se establece una diferencia entre el caudal mínimo del río, el caudal, ¿no? Río, el caudal que se capta y el caudal que se transporta por la aducción. Así. Si el caudal mínimo del río, por ejemplo, digamos, el caudal máximo diario fue 50. ¿No? Y el caudal de diseño de la rejilla sería 100 litros por segundo. Entonces, el caudal mínimo del río mayor de 2 caudales máximos diarios. Entonces, el río tiene 120 litros por segundo y captamos 100. Entonces, el caudal de excesos va a ser 2 caudales máximos diarios menos el caudal de diseño del tubo de salida al desarenador. ¿Sí? En este caso, el caudal de excesos. ¿Por dónde van a ir los excesos? Pues entonces aquí dice, por aquí me van a entrar 2 caudales máximos diarios, uno se va a ir por el tubo de salida al desarenador y el otro por aquí, ¿no? Eso en el caso de que el caudal mínimo del río sea mayor de 2 caudales máximos diarios. En el caso de que el caudal del mínimo del río esté entre 2 caudales máximos diarios y el caudal de diseño de tubo al desarenador, ¿no? Quiere decir que el caudal es captación total.
¿Cuánto tiene el río? Por ejemplo, decíamos 2 caudales máximos 100. El río tiene 70. Pero el caudal de diseño de tubo de salida al desarenador es igual a un caudal máximo diario. Entonces se trama entre 10 y 50. Y aquí tengo 70. Entonces, como tengo el caudal mínimo del río, pues no tengo los 2 caudales máximos diarios, pero el río sí me da el caudal que va a salir al tubo de salida al desarenador. Entonces, esto es captación total. Toda el agua del río se está captando. El caudal de exceso sería igual al caudal mínimo del río, que sería 70, menos el caudal de tubo de diseño, del tubo de salida al desarenador, que en este caso sería 50. Entonces, el caudal de exceso sería 20. ¿Cuánto va a salir por este tubo por acá? 50. Y el exceso, que va por aquí, 20. Entonces, en ese caso. ¿Qué más dice? Si el caudal mínimo del río, ¿no?, es menor que el caudal del diseño del tubo de salida al desarenador, un caudal máximo diario, por ejemplo, el caudal mínimo del río es 40 y el caudal del tubo de salida al desarenador es 50, entonces dice, se deberá pensar la posibilidad de cambiar de fuente, ya que el caudal no es suficiente para atender las necesidades futuras de la población. Bueno, aquí también otras cosas que se puede hacer aquí, no es solamente, puede ser que una varias fuentes, ¿no? Que yo una varias fuentes y produzca ese caudal, ¿no? O podría ser que en condiciones mínimas yo pueda hacer un reservorio aquí, ¿no? Al lado de la captación un reservorio, para tener agua, para condiciones de verano, pues suplirle esa falta de agua con esa agua del reservorio, ¿no? Pero si es la única fuente superficial existente en la zona, se deberá pensar en disminuir el periodo de diseño y adaptarlo a las condiciones mínimas de caudal o disminuir la dotación. En este caso, lo que no se justifica es disminuir el periodo de diseño. Generalmente se disminuye la dotación. Otra posibilidad se daría es generar un embalse para que en épocas de invierno se llene el mismo y en épocas de verano se tenga suficiente cantidad de agua para satisfacer las necesidades de la población. Embalses o lo que se llama reservorios, ¿no? Están muy de moda ahora, sobre todo para tener, ¿no?, sistemas de riego. Los reservorios son excelentes. La otra alternativa existente es recuperar la capacidad de producción del agua de la microcuenca con programas de reforestación de la misma, ¿no? Programa de manejo de cuenca. Esta alternativa deberá efectuarse en todo proyecto, así los caudales mínimos superen la capacidad del diseño de la rejilla. Deberá tenerse en cuenta los caudales mínimos ecológicos que deben poseer las fuentes aguas abajo de la captación. Dice cámara, donde la altura del vertedero de excesos se calcula por la fórmula. ¿Para qué habíamos hablado de estos caudales de excesos? Decíamos, si tenemos el caudal de excesos va a ser igual a K por L por H a la 3 medios. Porque esos excesos, este vertedero es un vertedero rectangular, y miren ustedes que no termina en una cosa ladrilluda aquí, ¿no?, sino que le hacemos una puntita aquí, y lo que quiere decir es que ese vertedero es de pared delgada. Ahí los vertederos de la Bocatoma eran pared gruesa y estos son pared delgada. Entonces, aquí el valor de K es 1,84 para ese tipo de vertederos. Entonces, tenemos la misma fórmula de vertedero rectangular. Caudal de excesos, ya teníamos el valor de los excesos, es igual a K por L por H a la 3 medio. H es la altura de la lámina de agua. Para eso determinamos esto. Entonces, si yo tengo H, pues tengo caudal de exceso sobre K por L, esto a la 2/3, y va el valor de H, la altura de la lámina de agua. Y si ya tengo la altura mire, yo tengo aquí a la llegada tenía mi cota, menos 15 centímetros tengo esto. Menos el valor de H que calculé ahorita, ya tendría aquí, en este punto, tengo que poner la cota de mi vertedero. Aquí va a ser el vertedero, o sea, la cota del vertedero va a ser allí. Y dice, el nivel de la lámina de agua en el vertedero de sexo se fija de acuerdo a las condiciones del terreno y la altura de la captación con respecto al nivel del agua en el desarenado. Entonces, ese nivel del agua
puede estar allí más arriba o más abajo, pero pues tiene que ver eso con dónde está ubicado el desarenador. Si el desarenador está muy arriba y el terreno es plano, pues yo tendría que hacer subir la captación, la presa, para darle una caída y que el vertedero y que el tubo de salida del desarenador me llegue a la entrada, pues en una cota que esté con el terreno. Bueno, si esta altura es aceptable, topografía quebrada, el canal recolector funcionará con descarga libre y la altura de la lámina del agua. La cajilla se fija 15 centímetros por debajo de la cota del fondo a la salida del canal recolector. Si el terreno es plano, la cota de la lámina de agua se toma como la cota de la lámina de salida del canal recolector, en caso en el cual el canal y la división se diseñan como gradualmente variables. Entonces tenemos aquí esta cota ya la tenemos esta cota de aquí y tenemos también estas cotas, tenemos todas estas cotas. Ya establecimos esta cota, dijimos 10 centímetros, el valor de H sub 0, con la pendiente S con R, determinamos este punto, 15 centímetros más abajo, el nivel de aguas mínimos, y con eso, con los caudales de excedencias, determinamos esta cota. O sea, aquí ya tenemos aquí. Mínimo a esta altura de aquí a aquí son 50 centímetros. Y si ya tenemos esta cota, podemos nosotros determinar el valor de H sub S, que es la altura de salida, la altura del tubo de salida. El fondo de la cajilla se determinará así, dice, H es igual, ¿no? El fondo es igual H sub S, ¿no? La altura H sub S más el diámetro del tubo más .20, ¿no? Que es la altura de aquí hasta aquí. La altura H mínimo 50. Esto es igual a H sub S más el diámetro del tubo. Y esta altura, para que los sólidos no pasen aquí, 20 centímetros. Cálculo del desagüe. Entonces tendríamos nosotros que aquí tenemos un desagüe, ¿no? El agua y el caudal de excesos vierten y se va por este desagüe. Este tubo es tubo de desagüe. O sea que yo aquí, por ejemplo, con todas estas cotas, yo conozco la cota de fondo y conozco este punto de desagüe. Y conozco también dónde voy a desaguar, ¿no? Ya veíamos nosotros en el dibujo de la bogatoma de fondo que existe el desagüe. Entonces yo conozco esta cota y la cota de desagüe. ¿Qué conozco aquí? Esta cota, conozco la cota de desagüe y conozco la longitud de esta tubería. La longitud de esta tubería. Conozco la longitud de la tubería, cota de aquí y cota de aquí, o sea, conozco la diferencia de niveles, o sea, el valor de H. Entonces veamos el cálculo del desagüe. El caudal de excesos del desagüe se determina teniendo en cuenta que sobre la rejilla de la captación pasa un caudal mayor que el caudal de diseño. Al ir creciendo el caudal del río se producirá un aumento de nivel en la lámina de agua sobre la captación, lo que hace que la rejilla capte un caudal mayor que el caudal de diseño. El caudal captado dependerá de la altura de la lámina de agua sobre la misma. Si consideramos la altura de la lámina de agua para condiciones de caudal medio del río, tendríamos nosotros, ¿no? Entonces, tendríamos lo siguiente, ¿no? Entonces, tendríamos que, es lo siguiente, ¿no? Resulta que esto lo hemos hecho para condiciones de nivel de aguas mínimos, viene aquí y sale así, ¿no? Pero resulta que el río no solamente está aquí, sino que los niveles están aquí y pueden subir en condiciones de crecida hasta aquí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por aquí no pasa este caudal, sino que va a pasar mucho más caudal que este, mucho más caudal que este. Porque tenemos que, si vemos la fórmula, dice que la fórmula anterior que habíamos visto, caudal es igual a C por A, raíz cuadrada de 2GH. O sea que a mayor altura, por ejemplo, este es el nivel de la rejilla, a mayor altura, a esta altura de aquí, pasará por aquí más agua. A este nivel de aquí pasará mucha más agua por aquí. Y entonces tendríamos nosotros que el agua entra, ¿no?
y parte sale al desarenador y parte tendremos que botarla. Pero el problema es que si yo me pongo a botar toda esta cantidad de agua que viene debido a esta altura, casi muchas veces estoy pasando el río por aquí y lo estoy desaguando, y entonces ese tubo de excesos, ¿no? Este tubo de excesos me sale grandísimo, porque pues, ¿no? Estaría yo pasando casi todo el río por esta parte de acá, y entonces este tubo me sale grandísimo. Entonces, lo que hacemos nosotros es, dice, el caudal de exceso se determina teniendo en cuenta que sobre la rejilla de la captación pasa un caudal mayor que el caudal de diseño, por el valor de H, ¿no? Bueno, esto ya lo habíamos hablado, ¿no? Entonces dice, el caudal captado dependerá de la altura de la lámina de agua sobre la misma. Si consideramos la altura de la lámina de agua para condiciones de caudal medio del río, tendremos, ¿no? Dice, caudal de crecida para condiciones medias. O sea, no condiciones mínimas ni condiciones máximas, sino cuando el río está aquí. Porque si nos ponemos acá, pues tendremos que meterle un tubo grandísimo por acá. No al de salida del desarenador, sino al de salida. Entonces, lo que hacemos es, digamos, ¿cuál es la caudal de crecida? Es igual al coeficiente de descarga por el área neta por E. Esta es el área neta, ¿no? Por el porcentaje de eficiencia, ¿no? Y entonces esta área neta por esta área, ¿no? Y raíz por E, que es la eficiencia, raíz cuadrada de H medio. Este es el caudal con el que vamos a diseñar el tubo de salida del desagüe. Esta H media ya la tenemos aquí, ¿no? Ya tenemos de aquí a aquí esta H media. Que en condiciones medias, ¿cuánto entra agua? Entonces tenemos nosotros aquí el valor de CD, coeficiente de descarga, Q, caudal captado, ¿no? Caudal captado. Ya tengo esta área neta y área total por E, ¿no? Y tengo yo entonces esta área y raíz cuadrada de 2G H medio, este medio ya lo tengo. Y el E, que es el porcentaje útil de la rejilla, que ya lo tengo, ¿no? Entonces dice, el caudal de CO a ser evacuado por el desagüe es la diferencia entre el caudal captado y el caudal de diseño. Captamos tanto, ¿por dónde, por ejemplo? Captamos, viene por aquí, diga, 200 litros por segundo, pero por aquí, por el tubo de salida, el desarenador, por aquí, se nos van 50, entonces decimos nosotros, por aquí vienen 200 y se van por este tubo 50, entonces el caudal de excesos que queda son 150, y con esos 150 calculamos el tubo de salida del desarenador. Porque si aquí lo hiciéramos para condiciones máximas, H máximas, este caudal sería altísimo. Y entonces el tubo de descarga o desagüe me sale un tubo grandísimo. Entonces, para no exagerar las situaciones, pues cogemos este valor de H a condiciones medias. Bien, para el diseño de la tubería de excesos, ¿no? Entre paréntesis, diámetro mínimo 6 pulgadas, se establecen las cotas de fondo de la cajilla y el sitio escogido para la descarga de excesos, los cuales divididos por la longitud del tramo nos va del valor de J. J es igual a H sobre M. Decíamos nosotros que en este caso, aquí tenemos la longitud L y de la diferencia de niveles, porque yo tengo esta cota y a dónde voy a botar. Entonces, esta diferencia es H y esta es la longitud L. H sobre L me va a dar el valor de J. El valor de C depende del tipo de tubería a utilizar, con lo cual le aplico la fórmula de William-Hassen. Esta fórmula pues es más sencilla que todas, ¿no? Pero ahora vamos a utilizar otra. Entonces me dice que el caudal de excesos es igual a 0.2785 C por D 263 J 0.54. J es igual a H sobre L, ya lo conozco, ¿no? El caudal de exceso lo conozco. Este valor de C depende del tipo de tubería a utilizar. Si es de concreto, el valor de C es 100, ¿no? Y entonces aquí, bajo esta expresión, determinaría yo el diámetro. ¿Cuál diámetro? El diámetro de este tubo de salida. No el diámetro que veíamos ahora, que es este tubo que sale al desarenador. No, este es el tubo de desagüe.
Bien, entonces tenemos eso. Y ahora vamos a trabajar, ¿no?, el tercer elemento. Ya hemos trabajado el cuarto elemento, que sería la colocación del tubo de salida al desarenador. Dice, debido a las variaciones de nivel, aquí por ejemplo, ¿no?, aquí varía esto, ¿no? Aquí el nivel mínimo está aquí y el nivel medio está aquí y el nivel máximo está aquí. O sea que este nivel del agua en esta cajilla varía, pero también varía en la estructura, ¿no? Miren, si el nivel está aquí, el nivel de aguas máximos está aquí y tendríamos nosotros, miren ustedes, el caudal aquí, las pérdidas aquí, y tenemos un H de sumergencia que se vuelve grandísimo. Entonces, a medida que este nivel aumenta, el caudal que pasa por aquí aumenta y esto se inunda hasta llegar a este punto. Y entonces, ¿qué pasa con el tubo de salida de desarenador? Que si este valor de H sub S se incrementa aquí, decíamos nosotros que caudal es igual a C por A raíz cuadrada de 2G, H. A mayor H, mayor caudal. Entonces, el caudal del tubo de salida al desarenador va a tener puede tener varios caudales, pero dos son importantes. El caudal mínimo, que el caudal en condiciones mínimas, que es el caudal de diseño. Y para eso, el caudal en condiciones mínimas, el caudal de diseño, se diseña para una altura H sub S. Por aquí va a salir A. Pero, ¿qué sucede si esta altura se vuelve aquí? Entonces, como hace mayor H sub S, por aquí no, por ejemplo, si pasaban el caudal de diseño de 50 litros con este valor, a medida que aumenta aquí, entonces se va subiendo más el caudal, 60, 70, 80 por el mismo tubo, debido a esto. Y por lo menos aquí al nivel máximo estarán pasando 90 o 100 en condiciones máximas. Entonces, este caudal que pasa por aquí es variable, pero lo que hacemos nuestro diseño es bajo estas consideraciones, ¿no?, este valor de H sub S. Bueno, entonces tenemos que hay varias situaciones de colocación al tubo de salida. Dice, debido a las variaciones de nivel, aguas mínimos y máximos en la caja, ya veíamos nosotros ahí en la caja que hay mínimos, ¿no?, aquí mínimos y máximos en esta caja. Este mínimo sirve para diseñar el tubo de salida del desarenador, y el caudal es el caudal un caudal máximo diario. Pero cuando se vuelve máximo, pues esto pasa más de un caudal máximo. Entonces veamos a ver, entonces dice, si la misma se dice, lo cual ocasiona que se transporte en condiciones máximas un caudal mayor que el caudal de diseño. Es eso que deberá ser evacuado a la entrada al desarenador. Como vamos a llevar por este tubo más del caudal más que el caudal de diseño, entonces lo que hay que hacer con este tubo más en el desarenador, tenemos que tener una estructura que me pase para el desarenador el caudal de diseño, y los excesos debidos a esta altura que puede tomar, los botamos, ¿no? Entonces tenemos un vertedero de exceso o de excedencias en el desarenador. Entonces tendríamos aquí lo siguiente, ¿no?, tubo de salida. En razón de que esta situación se debe analizar que el caudal que fluye a las tuberías a condiciones mínimas y máximas, ¿no? Se debe analizar el caudal que le fluye por las tuberías a condiciones mínimas y máximas. Porque si condiciones mínimas me va a pasar el caudal de diseño por la tubería, pero condiciones máximas más que el caudal de diseño. Entonces a mí me interesa saber es cuánto es más. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Dice, para las instalaciones del tubo de salida al desarenador se tendrán en cuenta los siguientes casos. Pendiente uniforme, calcular a tubo lleno, ¿no?, Manning, condiciones mínimas, y calcular el tubo a presión William-Hansen o Darcy en condiciones máximas. William-Hansen o Darcy o Colebrook-White, cualquiera de esas expresiones, pero vamos a utilizar la de William-Hansen ahorita para no hacer tan complicado el asunto, porque vamos a utilizar más bien las ecuaciones, ni esta, sino la de Colebrook-White. Bueno,
Pendiente uniforme. Tubo, ¿no? Metemos un tubo allí a la salida con pendiente uniforme. Y tenemos que, cuando el tubo esté lleno, vamos a hablar de ecuaciones de Manning para condiciones mínimas y la de William-Hassen o Darcy en condiciones máximas. O sea, en condiciones mínimas, por ejemplo aquí, en condiciones mínimas, este tubo va a estar completamente lleno, pero escurrimiento libre. Sin embargo, cuando el flujo sube aquí, entonces ya este tubo ya trabaja a presión, y entonces tenemos que utilizar la fórmula de William-Hassen o la de Darcy. Weisbach. Bueno. Entonces dice, para la pendiente uniforme, entonces cuando la pendiente es uniforme tenemos dos características, que el tubo trabaja a presión, tubo lleno a escurrimiento libre, y cuando sube el nivel del agua, trabaja el tubo ya no a escurrimiento libre, sino a presión. El otro caso dice, pendiente no uniforme, calcular el tubo a presión. Entonces tenemos aquí, pendiente no uniforme, o sea, un tubo que llega, va por el suelo, sube y baja, y entonces eso es pendiente uniforme, no uniforme. En ese caso, pues el tubo está trabajando bajo condiciones mínimas y máximas, está trabajando a presión. Con la pendiente. Por eso utilizamos William-Hassen o Darcy. Entonces vamos a ver, en este caso, cuando la pendiente es uniforme. A ver si podemos, yo creo que vamos a dejar allí para trabajar estos tubos, ¿no? Con pendiente uniforme y pendiente no uniforme. Entonces, muchas gracias por su atención y como siempre, energías positivas.